buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios junto con todos ustedes. Damos la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez y también mandamos saludos a quienes están aprovechando esta último fin de semana de vacaciones. Algunos están regresando en camino, otros van en camino a disfrutar hasta el último minuto. Pero quiero aprovechar antes de iniciar a ver si pueden ponerse de pie todos los estudiantes. No los vamos a hacer pasar acá al frente por cuestión de tiempo y también por asunto de guardarnos la distancia y todo eso. Así que solo los estudiantes, los que van a entrar a la escuela en esta semana o la próxima, pónganse de pie, por favor. Mire cuántos son y mire con qué ganas se ven de ir a la escuela. Desde que se paran ya se ve, ¿verdad? Pero vamos a extender nuestras manos y a orar por ellos, a pedirle al Señor que les bendiga y les guarde. Señor, gracias por toda esta juventud, estos niños que se encuentran aquí, Señor, y que están escuchando tu palabra o van a escucharla y que te han alabado, te han adorado. Hijos, Señor, de padres que te aman, hijos de padres que desean glorificarte. Te pedimos, Señor, por ellos. Úsales, Señor, en donde quiera que ellos vayan, en sus escuelas, con sus compañeros, para que puedan ser luz del mundo, que puedan comunicar ellos, Señor, lo que han recibido de sus padres, lo que han recibido de su congregación, y que en vez de amoldarse a este mundo, así como han sido enseñados, que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, y que ellos sean de influencia, de bendición, de esa, Señor, esa sal y esa luz de la cual habla tu palabra. En el nombre de Jesús les bendecimos, Señor, y bendice también a sus padres, darles la sabiduría, danos a nosotros los padres la sabiduría para guiarles en tu camino y para contrarrestar todo aquello que el mundo trata de implantar en sus mentes, en sus corazones. Danos, Señor, esa gracia y esa sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso a todos los estudiantes. Gracias a Dios. Pues el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Le voy a pedir que me acompañe al Evangelio según Marcos capítulo 3, una serie que pues había estado yo ansioso por iniciar, pero pues dadas las circunstancias y estábamos haciendo un poquito de tiempo y calculando para alcanzar a terminar en un buen momento, que se titula la serie Los discípulos, gente como yo. Después de ver pues unas cuantas semanas los salmos, fue como oler café, ¿verdad? Así cuando estás oliendo diferentes fragancias y vas a cambiar de una a otra, esos salmos fueron como ese café que olemos para neutralizar y ahora sí entrar de lleno a esta serie Los discípulos, gente como yo. Hoy veremos el tema número 1, que se titula El proyecto de Jesús. Después de ahí iremos viendo la vida de cada uno de los discípulos cercanos de Jesús, de los 12. Pero hoy veremos esta introducción que se titula El proyecto de Jesús. Leemos Marcos 3:13. ¿Ya lo tiene? Parece que todavía estoy en hojitas ahí. Lo voy a esperar unos segunditos más. Marcos 3:13, desde el 13 hasta el 15. Dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos las historias bíblicas, hay un riesgo que yo noto, hay un riesgo que puede ocurrir. ¿Cuál es este riesgo? Pensar que lo que estamos leyendo son cosas ficticias, son así como que, bueno, eso pasó hace mucho, esos son fábulas, son cuentos. Como que tendemos, en este riesgo del cual te estoy hablando, tendemos como que a poner muy lejos de nosotros estos acontecimientos históricos, y aunque muchas de estas historias bíblicas son familiares para nosotros, es posible que lo veamos como algo lejano. Vemos, por ejemplo, a Pedro, vemos a Juan, vemos a Pablo incluso como personajes que caminaron como en una burbuja, como que andaban en una burbuja, aislados de este mundo, del mundo de ellos mismos y mucho más aislados del mundo nuestro. En una ocasión una persona me dijo, después de que yo le mandé un texto bíblico, yo lo estaba exhortando por su conducta y estaba exhortándolo con la palabra, o sea, animándolo a que le echara ganas, etcétera, ¿no? Una situación ahí personal. Entonces yo le mando este texto acerca de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí en la palabra inspirada por Dios, y me responde, bueno, eso es Pablo, pero pues Pablo y yo no somos iguales, nada que ver Pablo conmigo. Así como que
Y esto refleja la realidad de muchas personas y muchos quienes se dicen cristianos. Mis hermanos, la Biblia es real. ¿Cuántos dicen amén? Si no estamos puestos de acuerdo en eso, estamos en dos mundos distintos, estamos hablando de dos cosas distintas. Nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, o sea, que Dios la inspiró, pero también creemos en la historicidad de la Biblia, creemos en que lo que está allí es real, desde allí parte la fe. ¿Cómo puedes compartir el Evangelio a alguien, escucha, que no cree en la Biblia? Es imposible. Es imposible. Si no cree en que la palabra es la palabra inspirada por Dios, tú le puedes decir, mira, en Mateo 4:5 dice esto, y te va a decir, no me importa lo que diga porque yo no creo que lo que está allí sea real, son puras historias. Entonces no tenemos un punto de partida. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos santifica también a nosotros los creyentes. Si la Biblia es real, lo que en ella está escrito no son fábulas, son hechos reales, que incluso están respaldados por la historia, que incluso están respaldados por la arqueología. Cada día, y eso es algo que me llena de gozo, cada día se hacen excavaciones y salen más y más y más evidencias de que lo que está escrito es real. Jesús y sus discípulos vivieron en un mundo real, en un mundo tan real como el nuestro, obviamente de su historia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, en un mundo real, en un tiempo real, en un mundo en donde, así como el nuestro, habían crisis políticas, habían crisis económicas, había distinciones de clases sociales, habían enfermedades, pandemias también, había corrupción en el gobierno. O sea, era un mundo real, así como el nuestro. Ellos se enfrentaron, tanto Jesús como sus discípulos y todos los personajes bíblicos se enfrentaron lo mismo que nosotros dentro de su contexto histórico. Y en esta serie vamos a ver a cada uno de los 12 discípulos de Jesús. Pero déjame plantear cuál es el objetivo de esta serie. No es nada más ver biografías, sino el objetivo de esta serie es para que leamos la Biblia creyendo que tiene las respuestas para nosotros en este tiempo. Los tiempos van cambiando, las sociedades van cambiando. Y mis hermanos, el mundo de hoy es distinto al mundo de hace 20, 25 años. Quienes andan por ahí en sus 40, podemos marcar una línea, bueno, los que tienen 40, ¿no? Podemos marcar esta línea de antes del Internet y después del Internet. Nosotros sabemos lo que es vivir sin Internet, pero los que tienen 20 no. Para ellos es imprescindible el Internet. Para ellos es algo como, ¿cómo sobrevivías sin Internet? O sea, a ver, querías ir a un lugar y ¿cómo le hacías para llegar a ese lugar si no tenías GPS, por ejemplo, ¿no? Y así no se percibe la vida, pero la palabra de Dios no cambia y sigue siendo real para este tiempo y sigue teniendo las respuestas para este tiempo, de manera que nosotros los creyentes vayamos a la palabra como nuestro primer recurso. No como el último, no como cuando ya tengo el agua hasta acá, ya probé con la ciencia, ya probé con la psicología, ya probé con esto y aquello y lo otro. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora sí voy a pedir pues un consejo al pastor o a quien sea, ¿no? Mis hermanos, debe ser el primer recurso para nosotros. Debemos también de tener claro el objetivo de esta serie, y es mostrarnos que Dios no cambia, que Dios sigue obrando. ¿Cuántos dicen amén? Y que nosotros podemos ser parte de este plan que Dios está efectuando, así como los discípulos fueron parte de este plan de Dios, quienes eran gente como tú y como yo. No podemos iniciar esta serie sin recordar que todo se trata de Jesús. Por si hay alguien que nos visita por primera vez y no tenías una idea clara de qué es la iglesia cristiana. Bueno, iglesia cristiana, fíjate nada más que sabiduría. Iglesia cristiana se trata de Cristo. O sea, vamos a glorificar a Cristo, de eso se trata. Ser cristiano es ser como Cristo. Una iglesia cristiana es una que exalta a Cristo y que glorifica a Cristo. Todo se trata de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor tú dices, pues sí, es iglesia cristiana, Cristo, cristianos igual que Cristo. Sí, sin embargo, enciende la radio. Yo soy una persona observadora y trato de poner atención a lo que está pasando a mi alrededor lo más que puedo, ¿no? Por un lado soy distraído en unas cosas, pero en otras cosas soy como muy observador. Y cuando enciendo la radio más popular de esta ciudad, en inglés por supuesto, pues escucho las canciones que se cantan y me doy cuenta, y a veces le menciono a mi esposa, ¿te estás dando cuenta que todo lo que habla esa canción es del hombre?
Tú dices que me amas, cuando me siento triste, cuando mi mente me dice que yo no puedo, tú me levantas. Y todo se trata del hombre. Todo se trata del hombre. Es el hombre en el centro y Dios girando alrededor del hombre para hacerlo sentir bien. Eso es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no es cristianismo, ya es una doctrina del hombre, el hombre en el centro. Descubre el campeón que hay en ti. Eso es lo que el cristianismo pop enseña, ¿no? O sea, el cristianismo popular es yo y cómo Dios me puede ayudar a mí, yo y cómo la iglesia me puede hacer sentir bien a mí, yo. Pero mis hermanos, la palabra de Dios se opone a todo eso. Cuando tomamos como primer recurso la palabra de Dios, empezamos a chocar con estas ideas. Que Jesús nos dice para hacernos sentir bien, aquel quien quiera sentirse bien y pensar que la iglesia y cristianismo es sentirme bien conmigo mismo y encontrar la paz interior. El Señor te dice, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Señor Jesús, ¿qué dices tú de mí? Que eres malo. Ay, pero está bien que reconozcamos nuestra vulnerabilidad y que reconozcamos lo que de dentro de nuestro corazón pues hay maldad, hay, ya lo vimos, toda una serie, ¿no? Homicidios y tantas cosas malas. ¿Para qué? Para que podamos no confiar en nosotros mismos o en cómo me siento, sino en Cristo. La iglesia cristiana se trata de Cristo. Alguien dígame, por favor, para ver si estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién es Jesús? Si cristianismo se trata de Cristo, Cristo Jesús, ¿quién es Cristo Jesús? Bueno, si alguien no sabe quién es Jesús, todo lo que haga, todo lo que emprenda, aunque sean supuestamente cosas para Él, van a ser cosas inútiles. Si no conoces a Jesús, todo lo que hagas, aunque sean cosas piadosas o religiosas o buenas, entre comillas, serán inútiles. Y un día se encontrarán con ese Jesús al que no conocen y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta pregunta de quién es Jesús es una pregunta crucial, tan crucial que el mismo Jesús se las hizo a sus discípulos. En Mateo capítulo 16, pasaje que seguramente tú has conocido, pero que vamos a observar en estos versículos del 13 al 16 de Mateo 16, vamos a ver cómo para Jesús era de suma importancia que ellos entendieran y que ellos supieran quién era quien ellos tenían frente a ellos. El Hijo de Dios estaba frente a ellos y Jesús les hace esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Así que imagínate, si caminando junto a Él, viéndole físicamente, había quienes no sabían realmente quién era, imagínate qué nos queda a nosotros en ese tiempo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. O sea, había unos quienes afirmaban, no, sí, es Juan el Bautista. Fíjate nomás la cantidad de taponeo que puede haber en el cerebro, ¿no? Otros, Elías. Esos eran un poquito más místicos, ¿no? Elías pues desapareció, no supimos dónde quedó y ya apareció, aquí está, ¿no? Lo congelaron. Otros, Jeremías o alguno de los profetas, o sea, como que iba decayendo la percepción que había de Jesús. Quienes creen que Jesús es únicamente un profeta, no serán capaces de entender a qué vino Jesús. ¿Cómo se manifiesta esta actitud? Jesús es solo un profeta. ¿Sabes cómo se manifiesta? En una actitud, que es esta. No, pues sí, eso dice la palabra, pero pues también, como dice el dicho, pero también como dice el psicólogo, pero también como dice, y hasta lo compartimos en nuestras redes sociales. A veces ves redes sociales de personas y dices, esta persona en realidad es cristiana porque comparte más ideas de hombres que la palabra de Dios. Y cuando digo ideas de hombres, pueden ser incluso de hombres predicadores. Pero para nosotros la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta. Jesucristo y sus palabras son las únicas sanas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes solamente lo dejan como un profeta. Y si ellos siguen pensando así, y si hay alguien aquí quien tiene a Jesús en esa categoría de profeta, bueno, no entenderán a qué vino Jesús. No entenderán cuál es el proyecto de Jesús, o sea, qué es lo que Jesús está haciendo y va a hacer. Mucho menos van a entender las demandas de Jesús para llevar a cabo este plan. No sé si me estoy comunicando.
quienes piensan que Jesús es quien va girando alrededor de mí como el genio de la lámpara para hacerme sentir bien y para darme lo que yo anhelo y lo que yo sueño, etcétera, jamás van a entender las demandas de Jesús, demandas que Él claramente hizo. Él dijo: ¿quién no se sienta primero si va a construir una torre y calcula el precio para ver si tiene lo suficiente para edificar esta torre? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Deben de calcular el precio de seguirme. No se trata de que yo te haga feliz, se trata de que tú renuncies a padre, a madre, a todo aquello que tú consideras valioso y hasta tu propia vida para seguirme. Si no entendemos quién es Jesús, a qué vino Jesús, si lo tenemos solo como un profeta, todo eso no va a coincidir. Fíjate la pregunta que les hace ahora Jesús. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Hay respuestas. Así como yo pudiera preguntar, y estoy afirmando ahorita, algunos dicen que es un profeta, algunos lo consideran como algo de ocasión, algo de fin de semana, y una vez, no vaya a ser que vaya muchas veces yo a la iglesia a la semana y me vaya a pasar algo malo, ¿no? Como que es pecado ir a la iglesia más de una vez, ¿no? Y 2 horas y media, no, eso es demasiado. Vamos a buscar en donde sea nomás de entrada por salida y les echa la bendición el pastor y vámonos. Pero Jesús ahora pregunta a sus discípulos directamente, y te está preguntando a ti, me está preguntando a mí, y Él les dijo: ¿y vosotros? Podemos pasarnos hablando aquí de personas impías o personas que realmente no son cristianos, aunque digan serlo, etcétera, pero ¿y nosotros los que estamos aquí qué? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, a quien vamos a ver la próxima semana, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A qué vino Jesús? Aquí Pedro está diciendo quién es Jesús. Jesús no es un profeta. O sea, están los profetas, está Juan el Bautista, el último de los profetas, y está el Cristo. Eso es aparte completamente. El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el unigénito Hijo del Padre. ¿A qué vino Jesús? Es la pregunta. Bueno, en palabras de Jesús, Él dijo: yo he venido a cumplir la ley. No he venido a abrogar la ley, he venido a hacerla cumplir, en Mateo 5:17. Él mismo dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estamos tú y yo, todos nos habíamos perdido. Todo hombre, después de Adán, estaba perdido. Y Jesús vino a buscarlo y a salvarlo, lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice eso. Jesús mismo dijo que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cómo? ¿Cómo vino Jesús a servir y no a ser servido? Para que nadie lo malinterprete y diga: ves, ahí está, Jesús debe de servirme a mí y hacer lo que yo digo. No, específicamente vino a servir dando su vida en rescate por muchos, como dice Mateo 20:28. Así que no sé si lo alcanzas a ver. Después de que vemos quién es Jesús, vemos a qué vino Jesús, pero no sé si lo estás viendo. Jesús tenía objetivos claros. Objetivos claros. Hay personas que no tienen objetivos en su vida. Ahí van nomás un día a la vez. Ahí van por todo viento de doctrina. Ahora me siento bien, ahora no tanto. Me quiere, no me quiere. Yo estoy en la depre, orando feliz y así. Sin objetivos claros en la vida. Pero Jesús no. Jesús tenía objetivos claros mientras que estuvo en esta tierra. Y Él dijo en Juan 17, en la segunda parte, algo bien interesante que debemos de atesorar en nuestro corazón, de que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, y como Dios vivo y Dios real está obrando. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué tal? Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo, dice Jesús, trabajo. Está activo, tiene un plan y está activo. Yo te pregunto, ¿el Señor ha cumplido sus objetivos? Esos objetivos que yo acabo de mencionar, hacer cumplir la ley, sí, lo cumplió. Ese objetivo de salvar lo que se había perdido, sí, lo hizo efectivo cuando derramó su sangre, cuando dijo consumado es. Cumplió ese objetivo de dar su vida en rescate por muchos, sí. Él ha cumplido todos sus objetivos. La otra pregunta que quiero hacerte es: ¿el Señor Jesús seguirá teniendo objetivos? O sea, acabamos de leer, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo también. El Señor sigue trabajando y sigue teniendo objetivos. Y mis hermanos, esos objetivos se van a cumplir, así como se han cumplido sus otros objetivos. Yo te estoy planteando aquí un camino angosto, ¿sí? O sea, no es para que cada quien tome y yo quiero hacer, me voy por acá. No. Jesús va en este camino angosto
invitándonos a nosotros a caminar con un objetivo claro y con un final feliz, ahí sí, un final de todo ese objetivo cumplido. En la cruz el Señor estaba redimiendo, esta palabra redimir es comprar, Él estaba comprando con su sangre una iglesia formada de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, como dice Apocalipsis 5:9. Y ese, mis hermanos, es el proyecto de Jesús, su iglesia. Ese es el proyecto que tiene el Señor, en el que está trabajando, el que hasta ahora está trabajando y el cual va a cumplir. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25 al 27 son textos que a menudo usamos y aplicamos al matrimonio, y está bien. Ese es el modelo de un esposo cristiano, de un esposo que es creyente, que es salvo. Después habla, ¿no?, también acerca de las esposas, acerca de los hijos, pero aquí vamos a poner el énfasis en lo principal, ¿eh? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Voy a tener ahí un momentito. Dice amó, es en tiempo pasado. Jesús decidió amar a su iglesia. ¿Qué hizo su iglesia para ganarse el amor de Jesús? Pues todavía no existía, o sea, todavía no existía físicamente, todavía no había un grupo de creyentes como iglesia, como tal. Apenas sería fundada la iglesia cuando Jesús ya la estaba amando y demostró ese amor entregándose por ella también como a crédito, ¿no? ¿Para qué? Propósito. Siempre que damos la palabra para implica propósito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Otro propósito viene en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Ahí está el proyecto de Jesús, ahí está el final de la película, si quieres llamarlo así. El Señor Jesús amó a su iglesia, se entregó por ella con el propósito de santificarla y purificarla por medio de la palabra, y el propósito está ahí, que va a ocurrir. Se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. Se la va a presentar a sí mismo como una iglesia sin mancha. Se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. Eso va a pasar porque va a pasar. ¿No te parece maravilloso que el Señor no nos, aunque nos habla de fe y aunque muchas veces no nos muestra las cosas así de inmediato, el objetivo final ya nos lo ha dado? El final de la película ya nos lo ha dado. Yo quiero ser de esa iglesia gloriosa y sin mancha que va a ser presentada delante de Jesús. ¿Y tú? ¿Y qué estamos haciendo? Es la pregunta, ¿no? Para llegar allá. Y esto, mis hermanos, Jesús presentándose a sí mismo en su iglesia sin mancha, gloriosa, es algo que todavía no ocurre, pero que sin duda ocurrirá. En Mateo 16 también, en el versículo 18, después de que Pedro hace esta confesión, el Señor Jesús le dice: sí, Pedro, tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca, sobre la declaración que hiciste de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Y eso es lo que quiero resaltar. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Está blindado, ¿qué tal?, el camino de Jesús. El objetivo de Jesús está blindado y van a venir ataques, sí, y el Señor Jesús dice, ni las puertas del Hades, o sea, ¿qué tan fuertes serán esos ataques contra la iglesia? Y la historia los ha dejado registrados. La historia ha dejado registrado cómo ha habido persecución contra la iglesia, sí, ha habido maltrato contra la iglesia, discriminación y todo tipo de artimañas para destruirla, pero vemos cómo ese camino ha estado blindado. 2020, vino una pandemia. ¿Acaso la pandemia pudo destruir a la iglesia? No, aquí estamos nosotros. ¿Sí sacudió a algunos? Se sacudió el árbol y se hizo una poda, el Señor, se quedaron ahí los que estaban plantados junto a corrientes de aguas, pero bueno, todavía no sabemos qué más pueda venir, pero mientras que nosotros continuamos en ese camino blindado, vamos hacia la victoria, vamos hacia el objetivo de Jesús cumplido, el cumplimiento de ¿no? El Señor, mis hermanos, es todopoderoso. Hemos hablado de que el Señor no cambia, de que Él sigue trabajando. Y Él es todopoderoso. Por lo tanto, como Dios todopoderoso, es capaz de cumplir y de llevar a cabo su plan.
sin la participación de nadie. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El Señor tiene un objetivo, el Señor tiene ese objetivo claro y podría haber elegido llevarlo a cabo solo, todopoderoso. Pero algo que a mí me vuela la cabeza, algo que a mí me deja con los fusibles fundidos, es que el Señor nos invitó a participar a nosotros, a hombres falibles. El Señor podría haber dicho, bueno, no voy solo, pero no lo voy a hacer yo solo, pero voy a invitar a los ángeles a participar. Y hubiera estado maravilloso, ¿no? Pero el Señor invita a hombres como tú y como yo, a seres humanos, débiles, llenos de limitaciones, para llevar a cabo ese plan. ¿Y esto por qué? Para los que son muy preguntones como yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, pudiéndolo haber hecho solo, no lo hizo solo. Porque el Señor, pudiéndolo hacer con ángeles, no lo hizo con ángeles, sino con hombres falibles. Y la respuesta está en 2 Corintios 4:7. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para eso. Estos hombres a los que el Señor llamó no eran especiales. De hecho, en el libro de los Hechos los describen. Cuando los vieron hablando con denuedo, dijeron, oye, estos hombres son hombres sin letras y del vulgo. Y mira cómo hablan. O sea, el Señor se aseguró de que esos hombres a los que Él llamó no fueran la crema innata, sino que fueran hombres sin letras y del vulgo. Así le llamaban en aquel tiempo a lo que ahora nosotros llamamos de otras formas, ¿no? Despectivas. El Evangelio de Lucas nos muestra, si vas a ir conmigo a Lucas 6, nos muestra lo que Jesús hizo antes de llamar a los 12. En esto estamos viendo cómo el Señor llamó a los 12, pero primero estamos viendo el objetivo de Jesús para con esos 12. Y Lucas nos muestra entonces qué hizo el Señor antes de llamarlos. Lucas 6, versículo 12, dice así: en aquellos días, Él, o sea Jesús, fue al monte, ¿a qué? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Acuérdate, Jesús, en este momento que estamos leyendo aquí, tenía un cuerpo como el de nosotros, todavía no glorificado, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo con todas lo que puede implicar tener un cuerpo físico, así como el nuestro. O sea que nadie puede decir, no, pues es que yo no oro, nomás Jesús podía orar toda la noche. No. Si Él pudo, nosotros podemos. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, Jesús oró toda la noche, pero ahí te va, para que eches a andar la ardilla, ¿no? Acá, el hámster, a pensar la mente, ¿no? ¿Qué habrá orado Jesús? ¿Te ha pasado que a veces tratas de orar y terminas muy rápido y dices, no, pues ya acabé súper rápido, ¿no? Pero ¿qué habrá orado Jesús toda la noche? ¿Por qué? Porque mira, Jesús lo sabía todo. Jesús dice la palabra que conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Él sabía lo que había en el hombre. Él lo sabía todo. Entonces, ¿qué es por lo que estaba orando Jesús? Jesús no estaba orando para pedir dirección, ¿no? Él no necesitaba dirección porque Él es Dios y siempre ha sido Dios. El Señor Jesús no estaba orando para que el Señor le mostrara, Señor, muéstrame a quiénes son a los que voy a llamar. No. Es más, ¿te acuerdas de aquel personaje bíblico que se subió a un árbol sicómoro? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues desde antes de que te subieras yo ya sabía qué onda contigo. Entonces el Señor no estaba orando para decirle, Padre, muéstrame quiénes son a los que debo de llamar. No, Él era Dios, Él es Dios, era omnisciente, es omnisciente, siempre ha sido omnisciente porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿para qué oró Jesús? Podemos decir que el Señor Jesús oró para dejarnos a nosotros un ejemplo de que podemos orar, de que necesitamos orar y un ejemplo de humildad. La falta de oración refleja orgullo, arrogancia, autosuficiencia. Es, yo puedo, yo sé qué hacer. Ahí cuando ocupe, Señor, te oro, pero no, yo sé qué hacer. La falta de lectura de la palabra refleja arrogancia, orgullo. No, yo sé qué hacer. La falta de obediencia a lo que dice la palabra, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, refleja yo no necesito a todos esos hermanitos, yo puedo solo. ¿Qué me va a enseñar a mí ese pastorcito? ¿Qué me va a enseñar a mí? Es arrogancia, es orgullo, aunque no lo digamos con palabras.
la actitud y los hechos reflejan eso. Pero Jesús nos deja este ejemplo de humildad, de reconocer que es necesario pasar tiempo en el seno del Padre, pasar tiempo en los brazos del Señor. Pero nosotros, a diferencia de Jesús, sí necesitamos dirección. ¿O tú qué crees? Sí necesitamos dirección. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Aunque algunos se creen que se lo saben todo, pero no lo sabemos todo. Es más, otra vez apelando a este principio de que Dios quiere hacerme sentir bien y que la Biblia es para hacerme sentir bien, porque me diga que me ama, que me diga que soy hermoso, que me diga que soy lo máximo y campeón y bla, 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 bla. Fíjate cómo la Biblia se opone a esto. En Romanos 8, 26, dice la palabra, el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo hablando y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, nos está diciendo, no sabemos ni cómo pedir. Santiago dice, pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A ver, ¿dónde está la autoestima ahí? Jesús dijo, somos malos. Pablo dice, no sabemos ni pedir, ni orar, no sabemos ni para dónde dar, nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Pero aún en esas cosas, mis hermanos, que sí sabemos que son la voluntad de Dios, porque hay cosas que es obvio, ¿no? Son la voluntad de Dios. Ir a la iglesia, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Sí es voluntad de Dios. Entonces no necesitas orar para congregarte, no necesitamos. Pero aún en esas cosas que sabemos que van de acuerdo a la voluntad de Dios, también necesitamos saber ciertas cosas. O sea, ir a la iglesia está en la voluntad de Dios, pero ¿a cuál voy a ir? ¿Sí? O sea, eso es algo que debemos de profundizar. En cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, necesitamos saber cuándo es el tiempo de llevarlas a cabo. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Cuando el Espíritu Santo no le permitió hablar o predicar en Asia, él tenía su proyecto, Pablo, que se alineaba con la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio a los gentiles. Entonces dice, gentiles, Asia, ahí hay gentiles, pues voy para allá. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no, ahí no vayas para allá. Entonces, ¿qué hizo? Siguió orando, pidiendo dirección hacia Frigia y hacia Bitinia, y el Espíritu le dijo, no. Entonces él otra vez recalculó y se fue hacia el lugar hacia donde Dios quería. Pero para eso necesitó orar, así como tú y yo necesitamos orar. ¿Qué haré con mis hijos? ¿Los meto a homeschool o los meto a la escuela? No me preguntes a mí. Yo te puedo dar mi opinión, yo te puedo decir qué es lo que yo hago con los míos, pero eso es lo que Dios me dijo a mí. ¿Me vacuno o no me vacuno? Igual, pidámosle dirección a Dios, oremos a Dios. No querramos pensar que el pastor es como Siri, ¿no? O Alexa. Pastor, hago esto, no lo haz esto. No, oremos. Jesús pasó toda la noche orando. Sin embargo, hay muchas veces en las cuales nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin orar. Y no va a ser a nadie que levantemos la mano. No. Tomamos decisiones que tienen repercusión fuerte en nuestra vida sin orar. ¿Por qué? No, pues se dieron las cosas. ¿Ok? Tomamos decisiones a veces orando, pero no orando lo suficiente. Señor, ¿cómo ves? ¿Quieres que haga esto? ¿No lo hagas así? Bueno, que gracias, amén. Y ya. Esa fue, no, sí oré, nomás lo decimos para cumplir con un protocolo o con algo ahí en la agenda, ¿no? No, sí oré yo para hacer esto, ¿ok? Pero a veces también tomamos decisiones sin orar correctamente. ¿Cómo es esto? Pues solamente informándole a Dios lo que nosotros ya determinamos que vamos a hacer. Señor, voy a hacer esto, voy para allá, voy a decidir esto, bendíceme, amén. Y pasando por alto todos los principios de la palabra. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a esta iglesia? Sí, ok, pero ¿con qué actitud vas? ¿La actitud con la que vas a esa iglesia concuerda con lo que dice la palabra? No, entonces no has orado lo suficiente, o no has orado correctamente, o de plano no has orado. Nada más a ti te pareció y le diste, y a veces así somos, pero Jesús no. Jesús oró toda la noche, dándonos este ejemplo de humildad y de que sí se puede orar. Continuamos en el versículo 13 de Marcos 3. Para que veamos ahora la invitación para unirse al proyecto eterno, este proyecto que va a ocurrir sí o sí, un proyecto exitoso ya garantizado. Después subió al monte, después de orar,
Primero oramos lo suficiente, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, oramos con disposición a obedecer, después obramos. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Está hablando aquí de un monte y pudiéramos hablar largo y tendido acerca de cosas que ocurrieron en los montes, cómo Dios llevó a cabo cosas poderosas en montes. Por ejemplo, en el monte Ararat encalló esa arca de Noé, en donde Dios salvó a la humanidad. Era importante un monte en ese momento. En el monte Moriah, Dios proveyó un cordero para el holocausto que iba a sustituir a Isaac en un monte. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley. Desde otro monte, Jesús dio su sermón más conocido, el sermón de la montaña o sermón del monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Desde un monte. Más adelante, Jesús se iba a transfigurar en un monte, en el monte Tabor. Más adelante, para ellos, el Señor iba a morir en un monte, en el monte Calvario o de la Calavera. Así que Jesús, ¿qué es lo que nos dice aquí? Es que lo que Jesús va a hacer es de suma importancia. Por eso hubo toda una noche de oración y por esto está haciéndolo desde un monte. Jesús está llamando a un grupo de personas para unirse a su proyecto eterno. De hecho, estos hombres, mis hermanos, van a continuar con el proyecto de Jesús una vez que Jesús parta. Aunque aclaro que el Señor no les reveló eso. Desde el momento en el que los llamó, no les dijo, está este proyecto, yo me voy a ir y ustedes van a continuar con el proyecto. Eso no lo hizo desde ese momento. Más adelante sí se los anunció. En este texto podemos ver la soberanía de Jesús. ¿Qué es soberanía? Brevemente, es que Jesús hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Por eso dice la palabra aquí que el Señor llamó a los que Él quiso. Y quiero aclarar este pasaje porque hay quienes lo sacan de contexto para afirmar que Dios predestina a unos para salvación y a otros los predestina para condenación. Y esta semana vi el resumen de esa doctrina, ya la expusimos aquí, si gusta verla, se llama Reformitis, peligros actuales. Pero fíjate, esa doctrina de la que yo estoy haciendo nada más mención, es una doctrina que se resume de esta forma: Satanás quiere a todos, pero Dios nomás a unos cuantos. En eso se resume esta falsa doctrina, por supuesto, ¿no? Y tengamos cuidado porque muchos predicadores que son virales y populares se afilian con esta doctrina y desvían a muchos. Así que estamos viendo entonces la soberanía de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? No está hablando de salvación, está hablando de la comisión que les va a hacer a los 12. No está hablando de salvación. Ahorita vamos a ver un poco más eso. Por esto es importante que leamos la Biblia en su contexto, no solamente un versículo, el versículo del día y órale. No, hay que leer todo el capítulo. Y hay que interpretarlo de acuerdo al capítulo, de acuerdo al libro que estamos leyendo, de acuerdo a toda la Biblia. O sea, ese es los filtros que debemos de tomar. Así que si entendemos el contexto de esto que estamos leyendo ahora, vamos a entender mejor. Anteriormente, en Mateo 9, o sea, esto tiene varios paralelos. Estamos en Marcos 3, pero también Mateo 10, también Lucas lo narra, este evento del llamamiento y la elección de los 12 discípulos. Pero en Mateo 9, dice la palabra en el versículo 36 que Jesús tuvo compasión de las multitudes. O sea, podemos ir formando el cuadro y las escenas de la película. Antes de esto, Jesús estuvo orando toda la noche, sube a un monte, pero Mateo nos da otro detalle. Es que en ese monte el Señor Jesús ve a las multitudes que le seguían y dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Después de esto, el Señor Jesús hace un llamado. ¿Para qué? Un llamado a la oración. ¿Oración en qué sentido? O específicamente en qué. Para que el Señor envíe obreros a su mies, envíe obreros para llevar a cabo su plan. Así que según los paralelos, este llamamiento que el Señor hace o va a hacer ahora a los 12 fue delante de muchas personas, delante de una multitud. Delante de esa multitud el Señor llama a esos hombres. Antes de eso sanó a un hombre que tenía una mano seca para que el Evangelio nos revele que habían personas alrededor que fueron testigos de esto.
El Señor hacía grandes cosas y, como dije, una gran multitud le seguía. Multitudes seguían a Jesús, los cuales provenían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Eran muchas personas las que seguían a Jesús. Y ¿sabes algo? Entre todas esas multitudes iban hasta endemoniados. Endemoniados que los demonios, hablando por medio de esas personas, decían que Jesús era el Hijo de Dios. Eso está en Marcos 3:11. Los demonios decían, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo ves? De entre todas esas personas, el Señor Jesús en su omnisciencia sabía quiénes le seguían solamente por conveniencia. De entre todas esas multitudes sabía quiénes volverían atrás cuando se enfrentaran a esta realidad de que no se trata nomás de cosas terrenales, milagros, sino que hay un precio a pagar, que es, Jesús dijo, todo aquel que no come mi carne y bebe mi sangre, que no tiene una relación escritural conmigo. No, me voy, bye. Yo pensé que nomás era ven por tu milagro y noches de gloria, ¿no? Estamos viendo entonces multitudes dentro de las cuales habían quienes le seguirían solo por conveniencia, hasta demonios que decían este es el Hijo de Dios. Y mis hermanos, a personas así no se les puede encomendar la misión de Jesús. ¿O tú qué crees? Entre esa multitud incluso estaban los 12 y estaba uno que le iba a entregar. Entre esa multitud estaban también los fariseos y los escribas que le seguían nada más para buscar algo y para poder matarlo. Por eso el Señor no llamó a toda la multitud a ser parte de esa misión. El Señor llamó solamente a 12, con base en ese conocimiento. Y esto nos trae una aplicación a nosotros los cristianos. Al Señor no le impresionan los títulos. Hemos visto que el Señor llama, y esta es la esencia de esta serie, que el Señor llama a gente sin letras y del vulgo, a nada especial, a Galileos. El Señor es especialista en eso, porque a Él no le impresionan los títulos de hombres. Es que yo soy el quién sabe cuál. Ok, felicidades. Pero el Señor no va a valerse de su título, no necesita tu título o tu sabiduría terrenal o humana. No, a Él no le impresionan los títulos de hombres. Y otra cosa que estamos viendo aquí es que al Señor no le impresionan las multitudes. Nosotros sí. A nosotros sí nos impacta eso, a nosotros sí nos deslumbra que haya multitudes, las mega iglesias, y no que yo tenga nada en contra de las mega iglesias. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, eran de 10,000 o más de 10,000, hasta se perdió la cuenta. Pero el punto es de que nosotros a veces nos deslumbramos con las multitudes, pero al Señor no le impresionan las multitudes. Aquí lo estamos viendo. Imagínate que el Señor hubiera dicho, wow, mira cuántas multitudes, bueno, todos ustedes. No, el Señor sabía. Más adelante, de hecho, una multitud que decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Después cambió de opinión, de repente cambió de opinión y decían, crucifícale. Así que al Señor no le impresionaban las multitudes. Por un lado, vemos que el Señor es soberano. Estamos viendo la soberanía de Jesús para llamar a quien Él quiere a ser parte de su plan. Pero por otro lado, vemos también que el hombre es responsable. Y esto sí puede aplicarse a la salvación también, ¿no? Se puede obedecer o se puede desobedecer al llamado de Dios. Sea el llamado para salvación o sea al llamado para servirles. Se puede obedecer o se puede desobedecer. De hecho, la misma palabra llamar, dice que el Señor llamó a los que Él quiso. La misma palabra llamar nos transmite esta idea de que se puede obedecer o desobedecer. Pues es la palabra proskaleo, que significa invitar a venir. Esa es la palabra proskaleo, llamar. Es una invitación. El viernes me hicieron una invitación a cenar y algo bien delicioso, yo creo, seguramente. Pero bueno, tuve que rechazar esa invitación, no me era posible. Y seguido nos llegan invitaciones, ¿no? Y a veces pues podemos ir o no ir, esa es una invitación. Pero otra cosa es cuando te llega el jury duty, ¿verdad? Eso no es una invitación, ¿verdad que no? Es un citatorio, tienes que presentarte ahí, sí o sí. Y si no, pues te metes en problemas, ¿no? Pero aquí Jesús no está usando la palabra mandamiento, imposición, está usando la palabra invitación, proskaleo, llamar. La pregunta es, ¿cómo respondieron
estos a los que Jesús llamó, dice el versículo 13 de Marcos 3, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ellos respondieron a la invitación, respondieron al llamado de Jesús, y Jesús, como es omnisciente, sabía que esto iba a ocurrir. Él sabía quiénes iban a responder, por eso llamó específicamente a estos quienes él sabía que iban a responder. Y el Señor, mis hermanos, hemos dicho que así como el Padre trabaja, Jesús trabaja, y el Señor sigue llamando. ¿Cuántos dicen amén? Y solo Él, solo el Señor sabe quiénes van a atender a esta invitación para unirse a su proyecto. Solo Él sabe, pero también tú sabes. ¿Vas a responder al proyecto de Jesús? ¿Vas a responder a su llamado? Tú lo sabes, Dios lo sabe. Yo tengo mi decisión. Versículo 14, la primera parte dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Estamos viendo que Jesús es soberano. Él llama a quien quiere y a quien sabe que va a responder. El hombre responde. Pero también el Señor establece, es decir, el Señor lleva a cabo su proyecto bajo sus términos y condiciones. No es un proyecto que Él toma y dice, lo voy a hacer así, bueno, ya está, ustedes van, sí, ahora ustedes arréglenselas, ustedes échenle ganas. No. Él mismo establece las maneras, los términos, las condiciones en las que se van a llevar a cabo sus proyectos, su proyecto en este caso. Y es Jesús, mis hermanos, igualmente, quien pone el estándar de nuestra vida. En el Sermón del Monte, que hemos visto ya, Él dejó los valores, o sea, las expectativas de aquellos quienes son ciudadanos de su reino, quienes están en su reino. Y esto incluye también su obra. O sea, Él dice cómo hemos de vivir, Él dice en qué hemos de pensar, todo lo bueno, todo lo puro, si hay digno de alabanza, etcétera. Pero Él también, en lo que tiene que ver con su obra, nos dice cómo se van a hacer las cosas, y son a su manera y no a la nuestra. Él estableció que fueran 12, ¿sí? No 7, 8, o a ver cuántos, levanten la mano, voluntarios, no. Él estableció que fueran 12, porque ese número significa algo para Dios. Se relaciona con las 12 tribus, en un sentido escatológico también, habrá 12 tronos, del cual no vamos a entrar en ese tema. Lo cierto es que el Señor está llevando a cabo su proyecto universal con 12 personas, es lo que estamos viendo. El Señor mismo estableció la base del cristianismo. El Señor Jesús mismo estableció la base del ministerio. Y aquí está la base, en el mismo versículo 14, dice que estableció a 12, y ahí está la base del ministerio y del cristianismo, para que estuviesen con Él. ¿Qué tal? Y esto es lo que hace toda la diferencia entre religiones y sectas y cristianismo. Cristianismo, ¿has oído esa frase? Cristianismo no es religión, es comunión. Es como un cliché que ya tomamos, pero tiene sentido. Lo que hace distinto al cristianismo de las religiones es que el cristianismo es estar con Él. No es una serie de do's and don'ts, de reglas y mandamientos y prohibiciones, aunque las incluye, pero es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Cuando te tocan a la puerta, uno de esos que vienen en parejas, ¿no? Y que te tocan la puerta y que te traen una revistita, ahora hasta emails mandan y cartas y están más así esforzados que nunca, ¿no? Pero cuando te toquen, pregúntale, oye, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo de oración con el Señor, de adoración, derramando tu espíritu delante del Señor, llorando de rodillas? Se va a quedar así con cara. Porque las religiones no ofrecen comunión con Cristo, con Dios por medio de Cristo. No, lo que ofrecen son eso, son obras, son haz esto, haz aquello, para que te ganes algo. Eso es religión. Pero Jesús los estableció para que estuviesen con Él. El cristianismo fluye desde la comunión con Dios por medio de Cristo. El ministerio fluye desde la comunión con Dios por medio de Cristo. El ministerio entonces se realiza de esta forma. De otra manera, si no es por una comunión viva con Dios por medio de Cristo, se convierte ¿en qué? En una compañía. Se convierte en un club, se convierte en una empresa en donde hay posiciones. Fíjate bien, a veces usamos esa palabra dentro de la iglesia, pero es una palabra que debe de ser desechada. No es posición, es función. Porque posición habla de jerarquía, pero no, es función.
Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un organismo viviente, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es más importante, la mano o el pie? Cada uno funcionan en donde deben de funcionar. Aquí no hay contratos, fírmale aquí para que seas miembro de la iglesia. No hay. Confiamos en la lealtad y en la fidelidad de cada uno, yo en la suya, usted en la mía, etcétera. Esa base de fe, esa base de confianza, fe. No hay intereses terrenales en esto. Esto es lo que hace diferente la iglesia de las empresas del mundo. Estar con Jesús implica algo, implica comunión, es lo que estamos viendo, pero comunión ininterrumpida. No es que voy a la iglesia para tener comunión con Dios, sí, pero no nada más aquí, es en lo individual. Tenemos comunión y disfrutamos de esta comunión de manera interrumpida. ¿Cómo se ve esto en los discípulos? Bueno, ellos estuvieron de forma ininterrumpida con Jesús. Ellos comían con Jesús, dormían con Jesús, caminaban con Jesús, todo lo hacían con Jesús. No se iban a separar de Él, o sea, el llamado implicaba para que estén conmigo, sin separarse de mí. Mientras que ellos pasaban tiempo con Jesús, iban a aprender de Jesús. Iban a aprender de su ejemplo. Mientras que ellos pasaban tiempo con Jesús, no solo iban a aprender de Jesús, iban a participar también en su ministerio terrenal. Iban a colaborar con Él en su ministerio terrenal. Iban, por ejemplo, vemos en los evangelios cómo iban a conseguir comida. Mientras que iban a conseguir comida, Jesús se quedó haciendo algo. Ellos tenían esta encomienda. Ellos también iban anunciando la llegada de Jesús. Cuando iban de una aldea a otra, o Jesús iba a ir de una aldea a otra, fíjate qué tan organizado era el Señor, que no les caía de sorpresa. Por cierto, no es buena idea que le caigas de sorpresa a un hermano ahí, ¿no? Que se lo agarras ahí en fachas. Pero Jesús no hacía eso. Jesús primero anunciaba, mandaba a sus discípulos para que anunciaran y dijeran: hey, viene el maestro, preparen todo, ya viene el Señor. Y eso es lo que hacía el Señor, y esto era parte de la participación de ellos en el ministerio de Jesús. Pero además, ellos también participaban, por ejemplo, consiguiendo lo necesario para celebrar la Pascua. O sea, el Señor delegaba y decía: oye, puedes ir, consigue el cordero o los panes, etcétera. También ellos fueron encomendados para conseguir el asno prestado en el cual Jesús iba a entrar a Jerusalén. Ese tiempo, mis hermanos, que ellos pasaron con Jesús, estando con Él, sirviendo junto a Él, aprendiendo de Él, fue un tiempo que les transformó, cosa que las religiones no hacen. Las religiones nos cambian de hábitos, nos rehabilitan, pero Jesús nos regenera, nos transforma. Hechos 4:13, fíjate cómo se veía esta transformación en ellos como consecuencia de estar con Jesús. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo, o sea, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y aquí es donde viene lo que quiero que subrayes, y les reconocían que habían estado con Jesús. Se nota, cuando estamos con Jesús, se nota. Esos hombres, después de que estuvieron con Jesús, no fueron los mismos. Y aquí está la pregunta para nosotros. La primera pregunta es: ¿con quién estamos? ¿Con qué estamos? ¿Con qué pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Nuestra agenda está reflejando que estamos con Jesús? Pues hay muchas maneras de comprobarlo, prácticas que no voy a decir ahora, ¿no? Pero la pregunta es para nosotros: ¿con quién o con qué pasamos el tiempo? La otra pregunta es: ¿nuestra vida da testimonio de que estamos con Jesús? Porque se ve, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. A lo mejor tú dices: no, si yo me la paso orando todo el día, no, si yo me la paso oyendo predicaciones todo el día, y, ok, pero pues, no se ve. Y te aseguro que la palabra de Dios no falla, como dijo Pablo a los romanos. No es que la palabra de Dios haya fallado, no, la palabra de Dios es infalible. A Cristo no le falla el asunto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Alguien tiene que estar equivocado, y estoy seguro de que no es el Señor. Dice la segunda parte de Marcos 3:14, dice que estableció a los 12 para que estuviesen con Él, dice, y para enviarlos a predicar. ¿Te fijas el orden? Primero es estar con Jesús, y luego viene el envío de Jesús. 12 de sus discípulos serían sus apóstoles. Sí, aquí es donde viene la transición. Jesús tenía muchos discípulos, pero de todos esos discípulos el Señor llamó a 12 para que fueran apóstoles, esto es,
enviados, comisionados. La Biblia le da ese sentido de apóstol a aquel quien es enviado. Vimos el viernes que había unos comisionados por Pablo para ir a las iglesias, en este caso la de Corinto, a colectar lo que ellos habían reunido para dar de ofrenda a los hermanos de Jerusalén, de Judea. Entonces estos, a quienes fueron comisionados se les llama apóstoles también, ¿no? Pero aquí está hablando de estos 12. Como estos 12, no hay más. Como estos 12 apóstoles, no hay más. Ellos son las columnas sobre el cual se edificó el fundamento de la iglesia. Es lo que dice Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nadie puede poner otro fundamento. ¿A qué se refiere con fundamento? Doctrina. O sea, los apóstoles establecieron doctrina, recibieron este llamado. A esto es a lo que parte de lo que el Señor los está llamando. Pero hoy en día nadie puede decir que es apóstol en el sentido de que puede establecer doctrina, de que puede traer nueva revelación. Y eso es lo que hemos visto, la fiebre, como le dice el pastor Chuy, de apostolitis. Yo no me asusto si alguien dice, esta persona es un apóstol. No me asusto, porque entiendo, pensando todo lo bueno, que es un enviado. Puede ser un misionero, puede ser un comisionado, alguien quien Dios usa para plantar iglesias y todo esto. Pero ya que me diga que tiene nueva revelación y que no, ahí sí ya nada que ver. Debemos de distinguir este asunto. Ante la pregunta, ¿hay apóstoles el día de hoy? La respuesta es, como estos 12, no. Pero en el sentido general de ser enviados, sí. Estando con Jesús, ellos podían ver lo que Jesús hacía. ¿Para qué? Para imitarlo. De eso se trata. Estoy con Jesús día y noche, paso tiempo con Jesús y aprendo de Él y le imito a Él. Basta con leer los evangelios para que veamos que la prioridad en el ministerio de Jesús era ¿cuál? Marcos 1:39. Era enseñar, era predicar. Si decimos que la iglesia cristiana se trata de Cristo, pues nuestra prioridad debe de ser enseñar, nuestra prioridad debe de ser predicar. Dice Marcos 1:39, y predicaba, o sea Jesús, en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué es predicar? Una vez me preguntó alguien, ¿cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? Bueno, predicar es una palabra, es la palabra keruso, y significa ser un heraldo, significa proclamar, significa publicar, significa pregonar, o sea, lleva un énfasis todavía más marcado de ver la transformación en las personas. Eso es predicar. Enseñar es didascalios, es otra palabra que tiene más que ver con algo más, digamos, detallado y más dispuesto ya, ¿no? Pero la predicación es alguien quien se para en un lugar y dice esto, ¿no? Y empieza a ser un heraldo, empieza a publicar, empieza a proclamar. Y siempre que veo esa palabra keruso en el diccionario bíblico, no sé por qué se me viene a la mente esas personas que se paran en los mercados, ¿sí? Está el mercado, está el tianguis y se para una persona y mira, ya tengo este producto que cura el SIDA y cura el cáncer y cura el, ¿no? Y empiezan a hablar. Bueno, ahí esa persona está, en el sentido general, está haciendo una predicación, está keruso, está publicando algo, ¿no? Obviamente casi siempre son charlatanerías, pero en este caso no es así. Es predicar. Entonces, ¿de qué trataba la predicación de Jesús? Pues no de cosas como estas de las que acabo de decir. La predicación de Jesús desde su inicio tenía que ver con esto, Mateo 4:17. Desde entonces, o sea, después de su tentación, su bautismo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De eso trata la predicación, o trataba la predicación de Jesús. Arrepentimiento. El mensaje de Jesús no era para levantarles el ánimo, ¿sí? This is an uplifting message. No era para levantarles el ánimo, mucho menos era para entretenerlos. Aquí la van a pasar bien. No era para entretenerlos, no era para levantarles el ánimo, era arrepentimiento. Y arrepentimiento implica el reconocimiento del pecado. Implica eso, implica la necesidad imperante de un cambio en el corazón, la necesidad imperante de un cambio en las acciones. Ahora mismo yo estoy predicando y enseñando.
O sea, así va la enseñanza, ¿no? Si lo vieras en gráfica, va enseñanza, predicación, y tratamos de que sea así, porque la enseñanza trae consigo esta posibilidad de pregonar y de predicar esto, que haya el reconocimiento del pecado y que haya esta percepción de una necesidad imperante de un cambio en el corazón y de un cambio en las acciones. Pero hay quienes vienen ya en automático y de nuevo, ese es el propósito de la serie, que le demos la importancia que tiene, la preeminencia que tiene la predicación y la palabra de Dios, porque hay quienes ya se acomodaron, ya están, ya aquí me puse mis tuercas en este asiento y de aquí no me muevo, y así van a pasar años, y hay unos de plano van para atrás y se van sentando de una banca, de una hilera, para atrás, o sea, obviamente estoy hablando en alegoría, no de manera física. Pero mis hermanos, predicar y estar expuestos a la sana doctrina, como le llamamos, se tiene que ver en un resultado, que es arrepentimiento. A veces platico con ministros y con hermanos y platicamos en el tema de la alabanza, ¿no? Y hacen preguntas, etcétera, y yo les digo, mira, no creas que ha sido así como que algo intensivo, ¿no? O sea, la manera en la que nosotros estamos acoplados como grupo de alabanza no ha sido el resultado de la noche a la mañana. Llevamos años ministrando juntos. Y esto es lo que ha creado que haya un mejor conocimiento. Ellos ya saben, cuando yo levanto una ceja, ya saben que ya nos conocemos bien, ministramos juntos por mucho tiempo. Y el asunto ha ido mejorando, pero no de la noche a la mañana. Han sido pequeños cambios que damos, pequeños twists que damos. Ahora vamos a hacerle así y vamos y proyectándonos en cosas, pero de poquito en poquito, en años se ve la diferencia. Y ocurre lo mismo con la predicación y el mensaje de arrepentimiento. Cada día, cada oportunidad en la que nos exponemos a la palabra, deberíamos de estar dispuestos a hacer cambios, aunque sea poquito. El cambio es poquito. Hoy respondí a Dios en esto poquito, en esto mínimo, y la suma de ese poquito, más poquito, en un año se ve. ¿Por qué no hacemos así como el Facebook nos manda memories, ¿no? Y nos dice qué es lo que estábamos publicando hace un año, o hace 2, o hace 3. ¿Por qué no hacemos así ahorita rápidamente un memory de cómo estábamos hace un año? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Sí lo pensaste o no? Espiritualmente hablando, o sea, como cristiano, ¿no? Bueno, si no fue muy satisfactorio el resultado, han sido la suma de desperdiciar esas oportunidades de arrepentimiento, desperdiciarlas, hasta que llega este resultado. La buena noticia es que tenemos la oportunidad de retomar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues el año pasado por lo menos me congregaba. El año pasado por lo menos, no sé, tomaba un discipulado, pero ahora, bueno, dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la vida cristiana es esto, es arrepentimiento constante, continuo, cambio en el corazón que se ve reflejado en las acciones. Y así como es indispensable que cada iglesia predique el arrepentimiento, también cada creyente debe de predicarse el evangelio y predicar el evangelio a todos quienes estén a su alrededor, a su mismo Jerusalén, Judea, Samaria y su último de la tierra. Ya no hay apóstoles como los 12, pero cada creyente es un apóstol, un comisionado para predicar el arrepentimiento. Si no hay predicación del evangelio en una comunidad de discípulos de Cristo, todo lo que se haga, mis hermanos, no es más que madera, heno y hojarasca. Huele bonita la madera, ¿no? El heno y la hojarasca, pues imagínate, de estar en el piso, un poquito de heno y hojarasca, pues sí te viene bien. Pero, ¿qué pasa cuando viene un incendio? Se esfuma. Y si no hay predicación del evangelio, lo único que hay es eso. Cosas cómodas, que a lo mejor huelen rico, pero que cuando viene el fuego de la prueba, se acaba todo. En otras palabras, si no hay predicación del evangelio, no es el proyecto de Jesús. Aunque a lo mejor vaya por un ladito y tenga sus curvitas y se parezca, pero no es el proyecto de Jesús, el que está blindado. Jesús no escribió un libro. ¿Has pensado eso? O sea, no hay un libro que Jesús mismo haya escrito y que haya dejado. No. El Señor tampoco llevó consigo a un amanuense
como hicieron algunos profetas, como Jeremías, ¿no? Para que registrara todos los sermones de Jesús y todos los hechos. No. Entonces, ¿qué fue lo que ha hecho que la iglesia permanezca hasta el día de hoy con esos 12? Fue la réplica de su mensaje de boca en boca de sus apóstoles. Eso es lo que ha mantenido el proyecto de Jesús vivo hasta hoy. Así que valió la pena la oración, ¿no? Y es también lo que le da autenticidad a la iglesia de Dios, la predicación del evangelio, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cada creyente, según 2 Corintios 5, ve conmigo ya 2 Corintios 5, versículo 17, cada creyente es un colaborador del Señor en este proyecto. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si está en comunión con Él por medio del nuevo nacimiento, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, las cosas nuevas que el Señor hace y la comunión que Él tiene con nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es para todos los creyentes. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso somos tú y yo. Somos reconciliadores, somos colaboradores de Dios en su proyecto. ¿Y el mensaje cuál es? Cristo, Jesucristo y este crucificado. Solo Cristo, mis hermanos, puede reconciliar al hombre con el Padre. Si creemos que esto es un ser mejor persona, si creemos que Jesús es un profeta, si creemos que ir a la iglesia y esto de leer la Biblia, todo eso del cristianismo, pues es algo bueno, estamos desenfocados. Porque eso se trata de reconciliación. Reconciliación entre el hombre y Dios y Cristo en medio, como un puente. Todos los temas que desarrollamos, aquí estoy hablando ahora como iglesia, todos los temas deben de partir desde Cristo y deben de concluir en Cristo. Es Cristo el centro de todo. Vamos al versículo 15 para ir finalizando de Marcos 3. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Podemos ver aquí a Jesús confiriendo autoridad a estos 12, a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Les confiere autoridad, es decir, ellos estarían autorizados para actuar como si fueran Jesús. ¿Qué te parece? Es una tarea fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos revela esto? Que no eran ellos. Si un enfermo se sanaba, no eran ellos. Si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, dice el corito, ¿te acuerdas? No era la sombra, ni Pedro. Sí, ya algunos se acordaron, ahorita están. Ellos estaban autorizados para actuar entonces, no ellos, sino la autoridad de Jesús en ellos, la autoridad que Jesús les había dado. Ellos mismos no iban con su propio mensaje. Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ni de nosotros mismos, ni lo que nosotros mismos queremos. No eran ellos, como dije, quienes sanaban enfermos, no eran ellos quienes echaban fuera a los demonios, era Jesús quien por medio de ellos hacía estas obras. Voy a formatearle en un cliché que tenemos cristiano, ¿no? Vamos a formatear, o sea, borrar y a poner nueva información. La oración es poderosa, no dígame, estamos formateando. Ese es el cliché cristianoide. Pregunta, ¿la oración es poderosa? Jesús es poderoso. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Jesús hace. Entonces la oración no es poderosa en sí misma, porque los cristianos también oran, y más que varios de nosotros, ¿no? O sea, los de otras religiones también oran. La oración no es poderosa, es Cristo quien es poderoso. ¿Los apóstoles eran poderosos? No, es la autoridad que Cristo depositó en ellos. Lo que sana no es la oración, es Jesús por medio de la oración. Aunque las señales y los milagros tenían un propósito, uno de estos era autenticar el mensaje
del apostolado también de los 12, el Señor no solo les dio autoridad a ellos, aquí se empieza a ampliar este asunto. En Lucas 10, del 1 al 12, vemos cómo el Señor también les dio autoridad a otros de sus discípulos. ¿Te fijas? Estos 12 tenían una autoridad de Jesús, tenían una función dentro del proyecto de Jesús, esos serían las columnas, pero el Señor les dio autoridad a otros más y a un número más grande. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, o sea, y aquí se amplía, ¿no? A quienes envió, ahí está, otra vez apóstoles, pero no como los 12, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estos iban preparando, iban anunciando. Y les decía a estos 70, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a otros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y sanad a los enfermos, subraya eso, que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad a donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces vemos aquí el Señor extendiendo esta autoridad a 70 de sanar, pero también de predicar, de anunciar el reino de Dios. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿El Señor ha cambiado algo? El Señor sigue obrando milagrosamente. Cito Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor sigue siendo soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Él puede obrar milagrosamente? Sí. ¿Puede obrar como Él quiera? También. Y una de esas formas en las cuales el Señor obra es por medio de vasos de barro. Hay veces que las personas simplemente dicen, yo tenía esto y ahora ya no lo tengo. Ok, ¿y qué pasó? ¿Quién oró por ti? Nadie. Yo oré y nada, o sea, siempre oraba y de pronto de un día para otro fui y me encontraron resultados pues, que no eran los que había antes, ¿no? Favorables. Bueno, ahí al Señor le plació obrar así, pero también hay veces en las cuales alguien viene, oramos y allí mismo el Señor sana a la persona y lo sigue haciendo el Señor así. No porque nosotros tengamos poder, sino porque el Señor sigue obrando y lo sigue haciendo de forma soberana. No solo los 12, no solo los 70, antes de ascender a los cielos, el Señor Jesús dijo que todos los que creyeran en su nombre, es decir, nosotros recibiríamos autoridad para hacer estas cosas en su nombre. Leo Marcos 16:15. Marcos 16:15. Lo que conocemos como la Gran Comisión, y estoy redondeando esta idea de que también nosotros hemos recibido esa autoridad de Jesús, de predicar, de sanar. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen, no al revés, no los que creen siguen a las señales, sino nosotros creemos, vamos haciendo la obra de Dios, estamos en el proyecto de Jesús y las señales nos siguen. ¿Cuáles son estas señales para los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, no aplica la Coca-Cola, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te fijas? Esta misión de Jesús ha extendido de los 12 a los 70 a todo aquel quien ha creído puede en el nombre de Jesús hacer estas cosas. Y lo vimos, como el apóstol Pablo, por ejemplo, pues lo mordió una víbora. ¿Qué pasó? Fue sanado.
Y ahí se cumplió esto, cosa mortífera, las manos las van a tomar en las manos y no les van a hacer daño, ¿no? Y no se trata aquí de crear controversia, de verdad no es mi propósito, porque yo sé que quienes están aquí saben que nosotros como iglesia, como casa de oración, creemos en la continuidad de los dones del Espíritu. Eso, nosotros no somos carismáticos de closet, ¿no? Para nada. Nos creemos en los dones, los carismas del Espíritu Santo. No se trata entonces de crear controversia. ¿En qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en lo que representa sanar a los enfermos, en lo que representa liberar a un endemoniado o un exorcismo. ¿Qué es lo que representa? Hacer el bien a la persona. Eso es lo que representa. Servir es lo que representa. Jesús nos dio esa autoridad como parte de lo que hacemos sirviéndole a Él. No estamos dándole autenticidad a un hombre, a un ministerio, ni a Jesús. Jesús no necesita que nosotros le demos autenticidad, ¿verdad que no? Él es el mismo, Él es Dios. Entonces el Señor nos da esta encomienda y esa autoridad para hacer bien a quien lo necesita, a quien sí lo necesita. Nosotros oramos con fe y el Señor sana a quien Él quiere. Hay veces que oramos y el Señor no quiere sanarle de esa forma por quien oramos y dice: yo le voy a sanar y le voy a llevar a mi presencia y ya va a estar sano ya. ¿Qué tal? Pero estamos tan arraigados a lo terrenal que decimos: ¿por qué se lo llevaste, Señor? No, el Señor se lo llevó y le hizo bien. Nosotros somos los pobres de que nos quedamos aquí, ¿no? En este mundo corrupto y pecador. Pero quien pues pasa a estar a la presencia de Dios, aunque se haya orado por él, está mejor. El Señor sana y obra como Él quiere y con quien Él quiere. Lo puede hacer mientras que oramos, despuesito de que oramos o después sin que oremos nosotros. Lo puede hacer como Él quiere. Ahora, liberar un endemoniado, ¿qué es lo que pasa? Que aquel quien está endemoniado no está en su cabal juicio, no puede aceptar al Señor, no puede obedecer al llamado del Señor. Por eso el Señor primero los liberaba y luego los llamaba al arrepentimiento. Eso es lo que representa. Así que nosotros hemos recibido esta comisión de servir a otros dentro del orden que el Señor estableció. Porque todo esto, mis hermanos, todo esto de sanar enfermos, echar fuera demonios, puede ser una tentación al orgullo. Por esto hay muchas personas quienes caen en extremos y que sí, quizás en el nombre de Jesús hacen todo esto, pero están llenos de arrogancia, llenos de orgullo. Que esa no sea nuestra situación. En Lucas 10:17, el Señor les hizo esta advertencia también a los 70, a los que envió, les hace esta advertencia. Después de que el Señor les da la autoridad, ellos van y hacen lo que el Señor les dice. Y luego dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué tal? ¿A poco no estamos bien gruesos, Señor? Ya vete haciendo un banner así con mi foto, así, noches de gloria, ¿no? Y hoy, ¿por qué no vamos cobrando la entrada también? Porque multitudes, Señor, andan atrás. Versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les da esta advertencia. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan a ustedes, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el motor que mueve el servicio a Dios y el servicio a los demás, el servicio a la iglesia. Es la gratitud de que el Señor ha escrito mi nombre en el libro de los cielos. Es la gratitud de que el Señor, pudiendo usar ángeles, usó este vaso de barro. De que el Señor, pudiendo usar a lo mejor a alguien con más capacidad intelectual, con una clase social más alta, hasta más guapo, no sé, qué sé yo, el Señor le plazó usar a este humilde vaso de barro. Eso es lo que nos mueve. Y por eso dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y era hermoso, y era el ángel de luz y querubines, querubín protector y todo ese asunto, pero cayó. ¿Por qué? Por su arrogancia. Por esto nos hace esta advertencia. Para concluir, espero que haya hecho un buen trabajo en mostrarte la magnitud del proyecto de Jesús. No es cualquier proyecto. A mí, de verdad, hay temas de la Biblia que me apasionan, y eclesiología, o sea, el hablar de la iglesia, es uno de los temas que me apasionan. ¿Por qué? Porque mi mente no alcanza a comprender cómo el Señor
ya llevó a cabo este proyecto suyo. O sea, en la eternidad de Dios, que no podemos entender, el Señor ya lo llevó a cabo. Y cómo el Señor ha utilizado a personas, lo débil, lo menospreciado del mundo, para llevar a cabo su plan. Y eso lo va a hacer, mis hermanos, con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros. El otro día platicaba con uno de mis pastores, de mis consejeros, hace tiempo, y yo le estaba pues, ahí pues pidiendo ministración, porque también necesitamos ministración nosotros los pastores, por cierto, por si no sabía, porque acuérdense, somos vasos de barro. Y esto lo digo también con otro propósito, que si el pastor necesita consejería y oración y exhortación, también todos lo necesitamos, ¿no? Es un ejemplo de humildad en el buen sentido. Pero yo le decía, no, mira esto y aquello, está pasando esto y todo. Y como que me veo muy estresadito y muy intenso, ¿no? Y me dice, oye, una pregunta. Sí, dime, pastor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú crees que tú puedas cuidar mejor a la iglesia de Jesús que Jesús? Tómala. Pero no, pues ya, gracias. Luego te llamo, bye. Y es cierto, necesitamos descansar en Jesús. ¿Qué es lo que me dijo después? No colgamos, ¿no? Predica la palabra. Sigue predicando la palabra. No desmayes. Sigue adelante. Enséñala todo el consejo y de todas las maneras que puedas, y pídele la sabiduría a Dios, y vas a ver cómo el Señor va poco a poquito ir limpiando su propia iglesia. Pero no creas que es tu iglesia ni que es tu proyecto. Mis hermanos, es el proyecto de Jesús de una magnitud inimaginable. Y también podemos ver que Jesús no tiene nada que ver con el mundo. Son dos cosas diferentes. El proyecto de Jesús no admite ni acepta cosas humanas, opiniones humanas, métodos humanos. El Señor no lo acepta. Él desecha todo eso. El Señor llama a este proyecto a lo débil del mundo. Y yo te pregunto, si el Señor usó a estos galileos sin letras y del vulgo, que vamos a entrar a ver uno a uno, sin duda, mis hermanos, nos puede usar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo transforma a aquellos a quienes llama. Él mismo capacita a aquellos a quienes llama, a aquellos quienes se disponen a obedecer a su llamado. Y yo te pregunto, ¿eres parte de este proyecto? Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver tu voluntad, porque en ella podemos conocerte a ti. Queremos, Padre, cada vez más pasar tiempo contigo. Queremos cada vez más, Señor, ver lo que tú estás obrando y poco a poco ir dándote respuestas. Hay cosas tan simples en las que podemos darte respuestas. Dentro de esta misma enseñanza ha habido cosas tan simples en las que nosotros podemos darte respuestas. No queremos ser solamente oidores, pues aquel quien es solamente un oidor temporal, un oidor irresponsable, cuando vienen los vientos, cuando soplan con ímpetu sobre aquella casa, se cae. Y queremos todo menos que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia se derrumbe. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Sabemos que lo vas a hacer. Somos nosotros quienes necesitamos caminar dentro de este proyecto. Y Señor, si hay alguien en medio de entre nosotros, o quienes nos vean o escuchen después, hay alguien quien no te conoce, quien no sabe quién eres tú y por ende no sabe a qué veniste, Señor, que hoy puedan verte, que hoy puedan conocerte como el Hijo de Dios, como el Mesías, no como el médico que sana, no como el banquero que provee dinero, no como el empleador que provee trabajo o bienestar, sino como el Mesías que perdona pecados, como aquel quien se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Obra, Señor, en los corazones y en las vidas de cada uno. Y aquellos quienes han creído, que puedan, Señor, unirse a este llamado que tú estás haciendo. Tú lo puedes hacer libremente y tú sabes quiénes son. Yo no sé. Yo simplemente obedezco a lo que tú me mandas, y es que predique arrepentimiento, y es que haga este llamado para que más obreros sean trabajando en tu mies.
Tú no cambias, Señor, porque tú lo vas a hacer con nosotros y nosotros o por encima de nosotros. Pero queremos estar allí. Levanta tus manos, dile: quiero ser parte de tu proyecto, Señor. Si está en tu corazón, díselo: quiero ser parte de tu proyecto, Señor. Tú, Señor, puedes incluso usar mis limitaciones como bendición dentro de este proyecto. No solo afuera, predicando el evangelio a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a quienes estén alrededor nuestro, sino también aquí dentro de tu iglesia. Funcionar a tu manera y en tu orden, en humildad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que haces. No nos sorprenden los títulos ni las multitudes, así como a ti. Queremos, Señor, ser como aquellos 12 que caminaron contigo, como aquellos 12 que tuvieron sus momentos de debilidad, incluso errores garrafales, pero que tú siempre les levantaste y que permanecieron allí en tu camino. Aquellos quienes recibieron el poder de tu Espíritu Santo en el día de Pentecostés, mismo Espíritu Santo que habita en nosotros quienes hemos creído. En tu nombre, Señor, te agradecemos y háblanos por medio de esta serie. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.